costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es derecho al sufragio activo y al sufragio pasivo en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Suave un toque. Antes de arrancar, bienvenidos a Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un tema que es la pura esencia de nuestra vida en común, el derecho al sufragio activo y al sufragio pasivo en Costa Rica. Y para una conversación de este calibre, nos apoyamos en hombros de gigantes. Por eso, este episodio inicia destacando el trabajo del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación es el cimiento de esta charla, un análisis profundo que nos servirá de mapa. Para navegar este mapa, tengo a mi mesa de lujo, Ricardo, nuestro capitán de industria. Un placer, Flor. Listo para analizar la estrategia detrás del voto. Andrea, la voz de la realidad. Hola, aquí para ponerle los pies en la tierra a la teoría. Eva, nuestra guardiana del bienestar. Feliz de estar aquí para hablar de la dimensión humana del voto. Henry, el pensador sistémico que no deja títere con cabeza. Gracias. Alguien tiene que cuestionar las estructuras, ¿no? Paula, nuestro testimonio que inspira. Hola a todos. Lista para recordar que detrás de cada ley hay una historia personal. Y Leonardo, el hombre del sistema. Buenas noches. Preparado para explicar el engranaje que hace que todo funcione. Excelente. Con el equipo completo, entremos en materia. Vamos a empezar por el principio, por los cimientos, los conceptos fundamentales, sufragio activo, pasivo y ciudadanía. ¿Qué son realmente y por qué en Costa Rica tienen matices tan particulares? Ricardo, arranquemos contigo. Desde una perspectiva estratégica, Flor, el diseño es brillante. El sufragio activo en Costa Rica no es solo el derecho a marcar una papeleta, la Constitución lo eleva a una función cívica primordial y obligatoria. Esto no es una imposición, es una declaración de que la democracia es un proyecto de corresponsabilidad. Se busca un electorado comprometido, no uno forzado, lo que a la larga genera más estabilidad. Exactamente, Ricardo. El andamiaje jurídico es preciso. El artículo 93 establece esa dualidad. Es un derecho subjetivo, pero también un deber. Y esto se ancla en el artículo 90, que define la ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes políticos para los costarricenses mayores de 18 años. Es un estatus que se adquiere con la mayoría de edad y que solo se suspende por causales muy específicas, como una interdicción judicial. Permítanme disentir. Esa brillantez es una falacia. Una obligación sin sanción efectiva es una ficción jurídica o un placebo cívico. El sistema finge que exige participación y muchos ciudadanos reciben el juego fingiendo que les importa esa exigencia. Es una arquitectura que tolera y casi fomenta la apatía, lo que sistémicamente beneficia a las maquinarias partidarias que movilizan su voto duro mientras la mayoría se desconecta. Henry da en el clavo. En la práctica nadie se siente obligado. La gente vota si está motivada. Y sobre el sufragio pasivo, el derecho a ser electo, seamos claros, es un club privado. El artículo 98 le da el monopolio a los partidos políticos. Si eres un líder comunal sin padrino político, tu derecho a postularte es casi nulo. Es un derecho con un asterisco enorme. Pero quizás la intención no es la coacción, sino la convicción. No se trata de obligar con un castigo, sino de invitar a asumir una responsabilidad. La ciudadanía no es solo un carné, es el reconocimiento de que tu voz es fundamental para el bienestar colectivo. Quizás hemos olvidado el porqué.
el fundamento ético que sostiene todo este andamiaje. Y ese fundamento ético del que hablas, Eva, nos lleva directamente a los fundamentos teóricos del derecho al sufragio. ¿Es un derecho humano o es la expresión de la soberanía popular? ¿O ambas? Es que no se pueden separar, Flor. El punto de partida es que es un derecho humano fundamental. El artículo 21 de la Declaración Universal y el 23 de la Convención Americana son clarísimos. No votamos porque seamos parte de una nación soberana. Votamos porque somos personas con dignidad y el derecho a participar en las decisiones que nos afectan es inherente a esa dignidad. El Estado no nos concede el del derecho, lo reconoce. Yo lo veo desde la óptica de la ingeniería constitucional. El derecho humano es el porqué, pero la soberanía popular es el cómo funciona el Estado. El artículo 105 es la pieza clave. El pueblo delega su potestad de legislar a través del sufragio. Cada voto es un acto de transferencia de poderes, lo que le da legitimidad al gobierno. Sin este mecanismo, la autoridad sería fuerza bruta, no poder legítimo. Es el pilar que sostiene todo el edificio. Teorías muy elegantes para una realidad muy cruda. La soberanía popular se ejerce a través del monopolio de los partidos que actúan como un filtro, y el derecho humano se limita a elegir entre las opciones que ese filtro nos presenta. Es como tener el derecho humano a comer, pero solo poder elegir entre dos menús prefijados por el restaurante. No es una soberanía real, es una soberanía mediada y controlada. Al final del día, lo que la gente entiende es si el sistema es de fiar. La soberanía se siente cuando sabes que tu voto se cuenta bien y que el resultado se respeta. Ese es el gran logro de Costa Rica. La teoría es importante, pero la confianza en la práctica lo es todo. Y para que esa confianza exista, el ejercicio del voto debe tener reglas muy claras. Y esas reglas claras, Andrea, son lo que conocemos como los principios rectores del sufragio en Costa Rica. Son el ADN de nuestro sistema electoral. Leonardo, ¿podrías desglosarnos cuáles son? Por supuesto, Flor. Son los pilares que garantizan la legitimidad del proceso. Primero, la universalidad. El derecho al voto es para todos los ciudadanos que cumplen los requisitos de edad sin discriminación. Segundo, la igualdad, el principio democrático fundamental de una persona, un voto, donde cada sufragio tiene el mismo valor. Y tercero, la libertad y el secreto del voto consagrados en el artículo 93. Esto asegura que la decisión sea genuina, libre de coacción. Y ese secreto es algo que vivimos de forma muy tangible. La mampara, el pedazo de cartón que nos aísla por unos segundos, es la garantía física de esa libertad. Es el momento en que el ciudadano está solo con su conciencia. Sin ese pequeño ritual, la presión social o familiar podría ser insostenible para muchos. Hablemos de la igualdad. Es una igualdad formal, matemática, pero no necesariamente de impacto. La forma en que se distribuyen los escaños por provincia significa que un voto en Guanacaste puede tener un peso relativo mayor para elegir un diputado que un voto en San José. El principio es puro, pero su aplicación en un sistema de representación proporcional tiene distorsiones que no podemos ignorar. Pero gente, no podemos olvidar de dónde venimos. Esos principios que hoy analizamos con lupa no existieron siempre. El voto universal no incluía a las mujeres. La igualdad no existía cuando solo los ricos podían votar. Cada uno de esos principios no es una línea en un libro de derecho, es el resultado de una lucha, de gente que alzó la voz para ser contada. Y esa lucha que mencionas, Paula, nos lleva de cabeza a la evolución histórica del sufragio en Costa Rica. Porque nuestro sistema actual no nació de la nada, fue forjado en el fuego. Exacto.
Antes de 1949, el sistema estaba diseñado para la exclusión. Hablamos de voto censitario, donde solo los propietarios podían votar, y de voto indirecto, un mecanismo para que las élites negociaran el resultado lejos del pueblo. No era una democracia, era una oligarquía con fachada electoral. La guerra del 48 no fue un accidente, fue el colapso de ese sistema. Y en medio de ese colapso se gestaba otra revolución. Piensa en Ángela Acuña Brown y la Liga Feminista, décadas pidiendo el voto, siendo ignoradas. La Constitución del 49 no le regaló el derecho, reconoció una lucha que ya no podía ser silenciada. Cuando Bernardo Vázquez votó en 1950, no fue solo un acto administrativo, fue un acto de justicia histórica. La creación del Tribunal Supremo de Elecciones en 1949 fue la jugada maestra. Los constituyentes, traumatizados por la guerra, diseñaron un cuarto poder para blindar el proceso electoral de la política. Fue una inversión estratégica en estabilidad, la piedra angular de la marca país que Costa Rica ha capitalizado por más de 70 años. Institucionalmente es una pieza única. Se le dio independencia total y autoridad exclusiva. A partir de ahí la modernización fue continua. El padrón fotográfico en el 58 para evitar fraudes, la reducción de la edad de 18 años en el 71 puntos. Cada paso consolidó la confianza. Todo este largo camino de luchas y decisiones tuvo que ser codificado. Y esa codificación, Leonardo, es nuestro siguiente tema. Hablemos del marco normativo del sufragio activo y pasivo. La letra pequeña que lo rige todo, la que define las reglas del juego. Es una estructura jerárquica muy clara. En la cima, el bloque de constitucionalidad, la Constitución y los tratados de derechos humanos vigentes. Nada puede contradecirlos. Debajo, el Código Electoral, nuestra Ley 8.765, que es la Biblia del proceso. Ahí, el artículo 144 define quién vota y el 148 cómo se inscriben las candidaturas. Y es precisamente en ese artículo 148 donde el marco normativo se convierte en una jaula. Es la ley la que consagra el monopolio de los partidos. No es una tradición, es una barrera legal explícita. El marco no solo organiza la participación, sino que la restringe a un solo carril, excluyendo cualquier alternativa. Y es un carril lleno de obstáculos. El artículo 2 del Código, el que impone la paridad y la alternancia, nos obliga a los partidos a hacer malabares. Tienes que cuadrar tus estatutos, los reglamentos del TCE y las sentencias de la Sala Constitucional. Es un campo minado legal donde un error te deja fuera de la papeleta. Pero ese mismo marco, que puede parecer una jaula, también es un escudo. Que los tratados de derechos humanos, como la Convención Americana, estén en la cúspide, significa que la dignidad y los derechos de la persona están por encima de la conveniencia de un partido. Y las exigencias, por supuesto, no son las mismas para todos. Eva, tocaste un punto clave. No es lo mismo votar que ser candidato. Hablemos de esos requisitos diferenciados para el sufragio activo y pasivo. Leonardo, ¿cuáles son esas diferencias fundamentales? Son bastante claras. Para votar el sufragio activo, los requisitos son mínimos: ser costarricense mayor de 18 años y estar en el padrón. Pero para ser electo el sufragio pasivo, la vara sube. Se exige, por ejemplo, 21 años para ser diputado y 30 para ser presidente. Y crucialmente, para la presidencia se debe ser costarricense por nacimiento, una exigencia que no aplica para la Asamblea Legislativa. Y ahí está el detalle que revela el clasismo del sistema. La regla de costarricense por nacimiento para la presidencia crea ciudadanos de primera y de segunda categoría.
Un costarricense naturalizado que ha jurado lealtad al país, paga impuestos y contribuye, tiene un techo de cristal constitucional. Es una norma excluyente, un eco de un nacionalismo anticuado. Yo no lo veo como exclusión, Henry, sino como una póliza de seguro. La presidencia de la República es el cargo de máxima confianza y lealtad. Exigir el nacimiento en el territorio es una garantía estratégica, un ancla de lealtad indiscutible. Es proteger el activo más importante del país, su soberanía. No es discriminación, es gestión de riesgo al más alto nivel. Y en la práctica las incompatibilidades son un dolor de cabeza. Un ministro que quiere ser diputado tiene que renunciar a su puesto 6 meses antes, lanzarse a una campaña sin la seguridad de ganar y sin un salario. Esto limita el campo de juego a quienes pueden darse ese lujo. Muchas personas valiosas no pueden arriesgar el sustento de su familia. Y todo esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Son estos requisitos realmente proporcionales y necesarios en el siglo XXI? ¿O estas son barreras que hemos heredado y que no hemos tenido el valor de cuestionar? A veces la ley escrita no evoluciona al mismo ritmo que la sociedad, y es ahí donde los tribunales empiezan a jugar un rol fundamental. Y ese rol fundamental de los tribunales, Eva, nos mete de lleno en el último gran bloque, el análisis de la jurisprudencia sobre sufragio en Costa Rica. ¿Es aquí donde realmente se cocina la evolución de nuestros derechos políticos? Absolutamente, Flor. La Asamblea Legislativa se ha quedado rezagada. Ha sido la Sala Constitucional la que, en un diálogo a veces tenso con el Tribunal Supremo de Elecciones, ha forzado el avance. La paridad de género es el caso de estudio. Pasamos de una paridad vertical de relleno a una paridad horizontal real, no por ley, sino por una sentencia que obligó a todo el sistema a tomarse la igualdad en serio. Y eso es precisamente lo alarmante. Celebro la paridad, pero me aterra que una reforma política de ese calibre sea impuesta por 7 jueces no electos. Es la prueba de que nuestro poder legislativo ha fallado. Estamos subcontratando nuestra evolución democrática a la Sala Cuarto, creando una dependencia peligrosa en la justicia para lo que debería resolverse con política. Y para los partidos, ese diálogo jurisprudencial es un terremoto. La sentencia que impuso la paridad para las alcaldías en 2023 cayó como una bomba meses antes de la elección. Tuvimos que rehacer nóminas, bajar candidatos, renegociar todo. La seguridad jurídica se vuelve un espejismo cuando las reglas del juego pueden cambiar por un fallo judicial en cualquier momento. El Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido que desarrollar una capacidad de adaptación inmensa. Nuestro rol es traducir esos mandatos constitucionales, a veces disruptivos, en reglas operativas claras y aplicables para miles de candidaturas. Es un equilibrio complejo entre ser el garante técnico del proceso y el ejecutor de una jurisprudencia en constante evolución. Pero más allá del caos y la teoría, lo que queda es eso. Una mujer en una zona rural que antes no tenía ninguna posibilidad, hoy puede encabezar una papeleta. Una persona privada de libertad, que la sociedad había borrado, recupera su voz. Al final, toda esa jurisprudencia se traduce en una palabra: dignidad. Y con esa palabra dignidad creo que hemos tocado el corazón de este tema. Ha sido un recorrido intenso. Hemos desmenuzado los conceptos fundamentales del sufragio activo, pasivo y la ciudadanía. Exploramos sus fundamentos teóricos, ese delicado balance entre ser un derecho humano y la expresión de la soberanía popular. Vimos los principios rectores que lo blindan y viajamos por su compleja evolución histórica, una historia de luchas y conquistas. Nos adentramos en el marco normativo, la letra pequeña que define el juego y en los requisitos diferenciados para votar y para ser electo.
Y cerramos con el que parece ser el verdadero motor del cambio hoy, el análisis de la jurisprudencia. Ricardo, un último pensamiento estratégico para cerrar. El sistema demostró su robustez, pero su legitimidad futura dependerá de su capacidad para adaptarse a desafíos como la desinformación y las nuevas demandas de participación. La estabilidad no es estática, se reinventa. Una reflexión poderosa. Gracias a todos por este debate tan profundo. Y a ustedes en casa, gracias por acompañarnos. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Al nacer en Costa Rica, un pequeño bebé puede saber que al tener la mayoría de edad podrá votar por su presidenta o presidente favorito, pero también podrá ser elegido como presidente de todos los costarricenses. Este es el inicio del viaje más importante, el viaje del ciudadano. El sufragio activo es nuestra primera gran estación. Es el momento en que tomamos las riendas de nuestro deber cívico, transformando nuestra opinión en acción directa y participando en la sinfonía de voces que deciden el futuro. No es solo un derecho, es un diálogo entre generaciones, donde cada elección honra el pasado y construye el porvenir. Pero el viaje no termina ahí. El sufragio pasivo nos ofrece un destino aún más profundo, la posibilidad de encarnar ese cambio. Es la oportunidad de pasar de ser la voz que elige, a ser el eco que representa, la mano que ejecuta la voluntad popular. Este ciclo virtuoso de elegir y ser elegido es el motor de nuestra paz y nuestro progreso, la prueba fehaciente de que en esta tierra, cada ciudadano lleva consigo la semilla de un líder. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.